¿Alguna vez te has preguntado cómo es estar frente a un diagnóstico médico devastador? Ese momento en que el tiempo parece congelarse, cuando los labios del médico pronuncian la palabra imposible y el mundo a tu alrededor se desmorona. Es como estar frente a un océano infinito sin barco, sin brújula, sin esperanza visible. Los informes médicos, los exámenes, las opiniones especializadas, todos apuntando a un solo camino: lo imposible. Pero es justamente en esos momentos de absoluta oscuridad que la luz de la fe brilla con más intensidad. La ciencia, con toda su precisión y avances notables, opera dentro de los límites de lo medible, de lo predecible, de lo que ya ha sido comprobado. Pero nuestro Dios opera más allá de esos límites, en el territorio de lo sobrenatural, de lo inexplicable, de lo milagroso, como nos recuerda Mateo 19:26. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Hoy quiero compartir contigo historias extraordinarias de personas comunes que ante diagnósticos terminales, pronósticos devastadores y situaciones médicamente imposibles, eligieron mirar más allá del informe médico y aferrarse al informe divino. Personas que, como David frente a Goliat, se negaron a aceptar lo imposible como respuesta final. Y más que solo inspirarte con estas historias, al final de este video, vamos a orar juntos una poderosa oración de fe por tu milagro, por tu sanación, por tu imposible. Una oración que romperá barreras y abrirá portales celestiales sobre tu vida. Así que quédate hasta el final. Abre tu corazón y prepárate para elevar tu fe por encima de lo que los ojos pueden ver y de lo que la ciencia puede explicar. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje donde la fe confronta lo imposible y vence? ¿Donde lo sobrenatural desafía y supera lo natural? Entonces comencemos. El camino de lo invisible. Existe un mundo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Una realidad que trasciende aquello que podemos tocar, medir o comprobar científicamente. Este es el reino de la fe. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición profunda nos revela algo extraordinario. La fe no es solo un sentimiento vago o una esperanza pasiva, sino una certeza inquebrantable, una convicción sólida en las promesas divinas, incluso cuando todo lo que vemos contradice esa verdad. Cuando el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:7 que andamos por fe y no por vista, estaba presentando un principio revolucionario sobre cómo debemos vivir. En el contexto de la salud y la sanación, esto significa que no permitimos que informes médicos, síntomas físicos o pronósticos científicos tengan la última palabra sobre nuestro destino. No negamos su existencia, pero elegimos mirar más allá de ellos. Considera el viaje de Abraham. A los 100 años de edad, su cuerpo ya estaba amortecido, como dice la Escritura. Sara, su esposa, estaba más allá de la edad fértil. Todos los indicadores biológicos, todos los exámenes médicos de aquella época apuntaban a una realidad incontestable. Era imposible engendrar un hijo. Sería como esperar que florezcas en medio del desierto. Sin embargo, Romanos 4:19-21 nos cuenta algo impresionante. Y no debilitándose en la fe, no se fijó en su propio cuerpo, ya envejecido, siendo de casi 100 años, ni en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham vio más allá de lo imposible. Visualizó la promesa de Dios como más real que su propia realidad física. ¿Y el resultado? Isaac nació, la promesa se cumplió, y lo imposible se convirtió en historia. Recuerdo a una joven madre en nuestra comunidad, diagnosticada con un cáncer agresivo en etapa terminal. Los médicos le dieron solo 3 meses de vida. Los exámenes, las biopsias, las tomografías, todo confirmaba el diagnóstico devastador. Pero esta mujer de fe decidió ver más allá de los informes. Día tras día, mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Meditaba en las promesas de sanación de las Escrituras, rechazando las sentencias de muerte que los informes médicos proclamaban.
contra todas las expectativas, 6 meses después, nuevos exámenes mostraron algo que dejó perplejo al equipo médico. El cáncer había desaparecido completamente. Hoy, 5 años después, ella continúa testificando el poder de andar por fe y no por vista. Andar por fe significa estar dispuesto a parecer tonto a los ojos del mundo. Significa declarar sanación cuando los síntomas persisten, proclamar victoria cuando la batalla parece perdida y agradecer por el milagro antes incluso de verlo manifestado. Es como Josué, marchando alrededor de Jericó en aparente insensatez, obedeciendo una estrategia militar que ningún general sensato aprobaría. Pero fue justamente esa obediencia basada en la fe la que hizo que las murallas imposibles se derrumbaran. Lo invisible precede a lo visible. Hebreos 11:3 nos enseña que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Antes de que cualquier milagro se manifieste en el reino físico, ya existe en el reino espiritual. Tu sanación, tu restauración, tu milagro, todo ya existe en lo invisible. La fe es el puente que trae esa realidad a lo visible. En el viaje de lo invisible, aprendemos que los mayores milagros frecuentemente nacen en los momentos de mayor imposibilidad. Es cuando los médicos dicen, no hay nada más que hacer, que Dios dice, ahora es mi turno de actuar. Es cuando la ciencia alcanza sus límites, que lo sobrenatural rompe todas las barreras. ¿Qué estás viendo hoy? ¿Estás fijando tus ojos en los informes médicos o en las promesas eternas? ¿Estás contemplando el problema o al solucionador de problemas? El viaje de lo invisible nos invita a un cambio de perspectiva que revoluciona nuestra realidad. El triunfo de la fe sobre el miedo. El miedo y la fe son dos fuerzas poderosas que no pueden coexistir en plena potencia. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Es como luz y oscuridad en un mismo ambiente. La presencia de una automáticamente disipa a la otra. Cuando enfrentamos diagnósticos aterradores, el miedo intenta invadir nuestra mente como un enemigo implacable, pintando escenarios de dolor, pérdida y desesperación. Pero es precisamente en esos momentos que somos llamados a ejercitar una fe inquebrantable. Isaías 41:10 nos trae una promesa extraordinaria. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Observa las palabras del Señor. No temas. No es una sugerencia, sino un mandato divino. ¿Y por qué no debemos temer? Porque no estamos solos en esta batalla. El Creador del universo, aquel que formó las galaxias y conoce cada célula de nuestro cuerpo, está con nosotros. No solo nos acompaña, sino que nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. El miedo, especialmente ante diagnósticos médicos, muchas veces viene disfrazado de prudencia o realismo. Es necesario ser realista, dicen. Es mejor prepararse para lo peor, aconsejan. Pero la fe cristiana no nos llama a negar la realidad, nos invita a ver una realidad más amplia, donde el poder de Dios supera todas las limitaciones humanas. Considera la historia de David frente a Goliat. Todo el ejército israelita temblaba de miedo ante el gigante filisteo. Desde el punto de vista militar y estratégico, era una batalla perdida. Cualquier análisis racional concluiría que un joven pastor no tendría oportunidad contra un guerrero experimentado y enormemente más fuerte. Pero David no basó su confianza en las probabilidades humanas. Miró al Dios por quien luchaba. En 1 Samuel 17:45-47 declara: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, porque la batalla es del Señor. El triunfo de David no fue solo sobre Goliat, fue un triunfo de la fe sobre el miedo. Fue la victoria de lo sobrenatural sobre lo natural, de lo imposible sobre lo aparentemente inevitable. Conozco a un hombre que a los 42 años recibió un diagnóstico devastador de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Los médicos fueron directos: no hay cura. Tienes de 2 a 5 años de vida. El miedo intentó dominarlo. Las estadísticas eran implacables. Nadie había sobrevivido a esta enfermedad más allá del tiempo previsto. Sin embargo, él eligió aferrarse a las promesas de Dios.
Si voy a vivir o morir, será según la voluntad de Dios, no según un pronóstico médico, declaraba. 15 años después, para asombro de la comunidad médica, continúa vivo, sirviendo a Dios e inspirando a miles con su testimonio. Su cuerpo muestra señales de la enfermedad, pero su espíritu irradia la victoria de la fe sobre el miedo. ¿Cómo vencer el miedo cuando los informes médicos son aterradores? Primero, reconoce que el miedo no viene de Dios. Según Timoteo 1:7, nos asegura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo, alimenta tu fe con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuanto más te saturas de las promesas divinas, menos espacio tendrá el miedo en tu mente. Tercero, rodéate de personas de fe. Cuando no puedas creer por ti mismo, permite que otros crean por ti. Cuando los amigos del paralítico no pudieron llevarlo por la puerta debido a la multitud, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron frente a Jesús. Fue la fe de ellos la que lo condujo al milagro. Finalmente, recuerda que el miedo mira las circunstancias, pero la fe mira al Señor de las circunstancias. El miedo pregunta, ¿y si? Mientras que la fe declara, aunque, como afirma Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. Cuando la medicina dice imposible, el triunfo de la fe responde, para mi Dios, todo es posible. Testimonios del imposible, milagros que desafían la ciencia. Existe una alegría indescriptible en presenciar lo imposible convertirse en realidad. Es como contemplar un amanecer después de la noche más oscura, ese momento en que los primeros rayos de sol rompen la oscuridad y transforman el horizonte. Así son los milagros que desafían a la ciencia, manifestaciones del poder divino que sobrepasan todas las expectativas y pronósticos humanos. Romanos 4:20-21, hablando sobre Abraham, nos revela un principio esencial para presenciar lo imposible. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Observa los elementos cruciales aquí: no dudar, fortalecerse en la fe, dar gloria a Dios anticipadamente y estar plenamente convencido del poder de Dios para cumplir sus promesas. Cuando hablamos de milagros que desafían a la ciencia, no estamos disminuyendo la importancia de la medicina o de los avances científicos. Al contrario, reconocemos que tanto la medicina como la fe tienen sus papeles en el proceso de sanación. La ciencia es un regalo de Dios que ha bendecido a la humanidad con tratamientos y curas para innumerables enfermedades. Sin embargo, reconocemos también que existe un reino más allá de lo que la ciencia puede alcanzar, el reino de los milagros divinos. La Biblia está llena de historias donde lo imposible se volvió posible por la intervención divina. Lázaro, muerto hacía 4 días, con el cuerpo ya en descomposición, volvió a la vida al sonido de la voz de Jesús. La mujer con flujo de sangre durante 12 años, que gastó todo lo que tenía con médicos sin mejoría, fue instantáneamente sanada al tocar las vestiduras de Cristo. El ciego de nacimiento, para quien la ciencia de la época no ofrecía esperanza alguna, recibió la vista cuando Jesús aplicó lodo en sus ojos. En nuestros días, continuamos presenciando estos milagros extraordinarios. Tengo en mis manos el informe médico de un niño diagnosticado con un tumor cerebral inoperable. Los médicos, con toda su experiencia y compasión, declararon que no había nada más que hacer, aparte de ofrecer cuidados paliativos. Los padres, devastados pero firmes en la fe, reunieron una cadena de oración que se extendió por varios países. Durante semanas, cientos de creyentes intercedieron por el niño. En la víspera de la fecha marcada para iniciar los cuidados paliativos, se realizaron nuevos exámenes como procedimiento estándar. Para asombro del equipo médico, el tumor había desaparecido completamente.
No había disminuido o cambiado de posición. Simplemente ya no estaba allí. Los médicos, honestos en su perplejidad, documentaron el caso como remisión espontánea inexplicable. Los creyentes, sin embargo, sabían exactamente cómo explicarlo. Era un milagro que desafiaba a la ciencia. Presenciar lo imposible requiere perseverancia. La mujer sirofenicia en Mateo 15 enfrentó el silencio inicial de Jesús e incluso palabras aparentemente desalentadoras, pero persistió en su fe hasta recibir el milagro para su hija. De la misma manera, debemos persistir en oración y fe, incluso cuando el milagro tarda en manifestarse. Presenciar lo imposible también nos enseña gratitud. De los 10 leprosos sanados por Jesús, solo uno volvió para agradecer. Lucas 17, 17, 18 registra la pregunta de Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Cuando presenciamos lo imposible en nuestras vidas, somos llamados a regresar y dar gloria a Dios, reconociendo que fue su mano poderosa la que obró el milagro. Hay algo profundamente transformador en presenciar lo imposible. No solo recibimos la bendición del milagro en sí, sino que nuestra fe es elevada a un nuevo nivel. Como Tomás, que necesitó ver para creer, muchos de nosotros experimentamos un fortalecimiento de la fe al presenciar la intervención divina. Sin embargo, Jesús nos llama a una fe aún más elevada cuando dice: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20, 29. Mis amigos, estamos viviendo en tiempos donde Dios está manifestando su poder de maneras extraordinarias. Milagros que desafían todas las explicaciones científicas están ocurriendo a nuestro alrededor. La pregunta es: ¿estamos posicionados para presenciar lo imposible? ¿Tenemos los ojos abiertos para ver la acción divina en nuestro medio? Y más importante, ¿estamos listos para ser canales de ese poder, instrumentos en las manos del Señor, para que otros también presencien lo imposible? En este momento, quiero invitarte a una experiencia de fe. No importa dónde estés, qué diagnóstico hayas recibido o cuán imposible parezca tu situación a los ojos humanos. Vamos juntos a elevar nuestra fe por encima de las circunstancias y entrar en la presencia de aquel para quien nada es imposible. Cierra tus ojos, si es posible, respira profundamente y permite que la paz de Dios inunde tu corazón mientras oramos. Padre Celestial, vengo ante tu trono de gracia con valentía y confianza, no por mis propios méritos, sino por la sangre preciosa de Jesús derramada por mí. Reconozco que tú eres el Dios de lo imposible, aquel que abrió el mar rojo, resucitó a Lázaro de entre los muertos y venció al propio sepulcro. Señor, traigo ante ti a cada persona que está escuchando esta oración ahora. Tú conoces cada diagnóstico, cada informe médico, cada pronóstico desalentador. Tú sabes el nombre de cada enfermedad, la ubicación de cada tumor, la causa de cada dolor. Nada está oculto a tus ojos y nada está más allá de tu poder. En el nombre de Jesús, desafío ahora mismo a todo espíritu de enfermedad. Declaro que ninguna arma forjada contra tus hijos prosperará. Todo cáncer, toda enfermedad degenerativa, toda condición crónica, todo virus y toda bacteria, todo esto debe inclinarse ante el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Padre, donde la medicina llegó a su límite, tu poder sobrenatural apenas comienza. Donde los médicos dijeron imposible, declaramos: para Dios todo es posible. Donde los informes muestran deterioro, declaramos restauración. Donde hay muerte, declaramos vida abundante. Señor, activa ahora mismo tu poder sanador en cada cuerpo, que tu presencia recorra cada célula, cada tejido, cada órgano. Donde hay desorden, trae orden divino. Donde hay crecimiento anormal, restaura el patrón original que tú creaste. Donde hay dolor, manifiesta tu alivio sobrenatural. Declaramos que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, vivifica ahora los cuerpos mortales de aquellos que claman por sanación. Hablamos salud para cada sistema inmunológico, fuerza para cada corazón debilitado, claridad para cada mente confundida. Y sobre todo, Señor, fortalece la fe de cada uno. Que nadie se desvíe por causa de la demora del milagro o de la intensidad de la batalla.
Que cada uno permanezca firme, como viendo al invisible, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscan. Recibimos ahora la sanación por fe, agradeciendo anticipadamente por el milagro, sea instantáneo o gradual. Entendemos que el tiempo es tu siervo, no nuestro amo. Creemos no solo en sanaciones, sino en milagros que desafían toda explicación científica para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, el gran médico, oramos y declaramos: milagros están ocurriendo ahora. Amén. Mi amigo, mi amiga, la fe que mueve montañas no es algo distante o inaccesible. Es una decisión diaria de confiar en el Dios de lo imposible más que en los informes médicos. Es elegir ver más allá de las limitaciones humanas y visualizar las infinitas posibilidades divinas. Tu milagro puede no ocurrir instantáneamente. Puede ser un proceso, pero recuerda, el retraso no significa negación. Dios está trabajando incluso cuando no podemos ver o sentir su acción, como la semilla plantada que germina invisible bajo la tierra antes de romper el suelo. Tu milagro está en desarrollo en este exacto momento. Te dejo con 3 pasos prácticos. Primero, declara las promesas de Dios sobre tu vida diariamente, especialmente en los momentos de mayor dolor o desánimo. Segundo, rodéate de personas de fe que sostendrán tus brazos cuando estés cansado de batallar. Tercero, comienza a agradecer por el milagro antes incluso de verlo manifestado. La gratitud anticipada es una de las más poderosas expresiones de fe. Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesita esperanza hoy. Deja tu testimonio en los comentarios y vamos juntos a declarar: para Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente. Amén.